momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Es un verdadero gusto esta mañana estar con ustedes, ya hoy jueves 27 de junio, con el programa número 52 de Diálogos Ciudadanos. Agradecemos como siempre el espacio a Radio La Voz de Colomba y también a todas y todos ustedes que jueves a jueves en este horario de 8 a 9 de la mañana tienen la amable atención a este programa. Amigas y amigos, como ustedes recordarán, este mes de junio lo hemos dedicado a reflexionar, a informarnos y a responder las preguntas que ustedes pueden ir realizando a lo largo del programa sobre la violencia. El programa fue Introducción a la violencia, qué es violencia, tipos de violencia, las generalidades de la violencia. En el programa número 2 de esta serie tuvimos a la licenciada Matamoros de Honduras, Zenobia Matamoros, platicando sobre los aspectos psicológicos. Fue una clase, una docencia magistral importante para que entendamos los efectos sobre todo, pero también una cosa importante que nos planteaba, que es la atención tanto a víctimas como también a hombres, por ejemplo, hombres que ejercen violencia, y también a los niños y niñas que son parte de la familia cuando la violencia es intrafamiliar, por ejemplo, y entonces hablaba ella de un entorno de atención a la familia. Después, en el tercer programa, estuvimos con la doctora Jennifer Flores. Ella es médica ginecobstetra del Hospital Nacional de Cuilapa, de la clínica especializada de atención a sobrevivientes de violencia sexual, con quien hablamos sobre los aspectos médicos, y también fue una entrevista muy interesante. Para continuar con esta serie de entrevistas, amigas y amigos, hoy tenemos la fortuna y también el privilegio de tener a Dino Villalta. Él es abogado, ya nos va a contar un poco más sobre su experiencia y todo alrededor de esta materia, pero queremos darle el toque, el enfoque, que la violencia no puede verse solo desde un punto de vista. Hoy nos tocaría entonces desde el punto de vista jurídico, en un país donde la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Eso significa que todas y todos deberíamos saber, en un país donde todavía hay un 35% de personas analfabetas, pero en temas jurídicos aprovechemos. Yo sé que la hora no va a ser suficiente con Dino, pero aprovechemos porque deberíamos sabernos toda la ley. Los abogados mismos en el ejercicio de su profesión deben hacerlo y lo hacen, pero los ciudadanos comunes y de a pie, a lo mejor algunas veces tenemos acceso al Diario de Centroamérica, es donde se publican algunas de estas normas, o podemos adquirir, o ahora en PDF que se pueden tener acceso, pero en realidad el conocimiento jurídico, lo que hemos hablado alguna vez de pedagogizar los derechos humanos, pedagogizar la cultura de paz, es una tarea importante que en este país está todavía pendiente. Así es que esta mañana, repito, agradeciendo su participación y su interés por participar con nosotros, tenemos al abogado Dino Villalta, a quien le damos la bienvenida. Dino, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Qué gusto estar acá. Bueno, Dino, muchas gracias. Pues la primera pregunta es esto. Siempre lo hacemos así y luego ya pasamos al contenido. Para que la gente te conozca, Dino, tu experiencia en esta materia de relacionada, abogado, seguramente muchas ramas, tantas ramas que tiene el derecho administrativo, civil, el notariado mismo, pero en materia de penal y de protección, ¿cuál ha sido tu experiencia para poder entrar en detalle ya? Sí, como bien mencionada, son demasiadas ramas, y cuando uno está estudiando, uno va pensando, ¿no?, a qué rama se va a dedicar o cuál es la que más le llama la atención. Y justo, yo era estudiante de Derecho cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría de los Derechos Humanos, específicamente en la Defensoría de Personas Víctimas de Trata,
Y ahí fue cuando, bueno, conocí un poquito más acerca de este fenómeno social, de este delito, ¿no? Y me fui adentrando en ese tema y poco a poco pues fui siempre trabajando en proyectos de cooperación internacional vinculados con la trata de personas para combatir precisamente la trata de personas. Eh, También trabajé para un proyecto que tenía que ver con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, donde buscábamos, la tarea era encontrar a personas que se encontraran en una situación de desprotección y con necesidades de protección internacional. Y ahora pues tengo la oportunidad y la verdad es que el agrado y la dicha de trabajar para Asociación La Alianza, que es una organización no gubernamental que se dedica al cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas o en situación de movilidad humana. Entonces, así es como he ido conociendo estos temas de las violencias y de los delitos que afectan a la niñez y adolescencia. Muchas gracias, Dino. Amigas y amigos, recuerden que a finales del año anterior, en el mes de diciembre, estuvimos platicando con Carolina Escobar Sarti, ella directora de la Asociación Alianza, también con temas relacionados en esa época con la situación de la niñez y la adolescencia en Guatemala en términos generales, pero también en términos particulares sobre las violencias que sufren, especialmente en el tema de violencia sexual y trata de personas particularmente. Es que pues ya una organización amiga, pues hemos ya tenido algún trabajo y alguna relación importante. Bueno, muchas gracias por la introducción, por un gusto conocerte, conocer ya parte de lo que has hecho en esta materia, y pues ahora nos tocaría entrar ya a reflexionar un recorrido tal vez de 10 semestres de la carrera, más los privados, más la tesis, más la maestría, pero quisiéramos aprovechar esta hora que tenemos para poder informar a las personas que nos escuchan, que están en sus comunidades, tanto en la cabecera municipal de Colomba, pero también como en las otras cabeceras, en comunidades rurales, a donde llega en FM, pero también a muchas personas que nos escuchan también en línea a través de la página de FEJER acá en Guatemala y en otros países. Dino, una primera cosa importante siempre es establecer la relación o la diferencia que hay entre delito y violencia. No todas las violencias son delitos, deberían serlo o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Dino? Bueno, sí, esa es una línea muy delgada, ¿no? El tema de las violencias. La violencia en realidad tiene que ser vista como un fenómeno social, ¿verdad? Todas las personas en algún momento hemos estado expuestas a la violencia o hemos sido agresores en algún momento también, ¿no? Y esto no quiere decir que hayamos golpeado a alguien o que hayamos cometido un delito tampoco. Y es que las violencias tienen muchas manifestaciones. Está, por ejemplo, la violencia física, que es pues, ya llegar a los golpes o a agredir a otra persona, causar alguna lesión. Pero también está la violencia psicológica, ¿no? Cuando uno tiene en relaciones interpersonales, uno puede ejercer la violencia psicológica, lamentablemente, pensando, ¿no? Por ejemplo, entre hermanos, que hay alguna disputa, alguna controversia entre niños o entre adolescentes, y pues le voy a decir a mi mamá, o te voy a acusar con tal persona, o muchas veces los papás, ¿no? También le dicen a sus hijos, le voy a decir al policía y te van a llevar. Esa es una forma de violencia psicológica que afecta de alguna u otra manera, no necesariamente es un delito, tampoco es que quiere decir que sea correcto, pero esas son manifestaciones de agresión en las que una persona pues, ejerce violencia sobre otra. También está la violencia económica, ¿no? Donde sucede lamentablemente muchas veces entre familias, donde una persona es responsable de otra económicamente y le niega ese acceso a los recursos monetarios, también está ejerciendo alguna forma de violencia. Y también está la violencia simbólica, es hacer que otra persona piense ciertas características o normalizar la misma violencia, es una forma de violencia simbólica, ¿no? Creer que vivir en un contexto de violencia es algo normal o algo natural es una forma de violencia también al mismo tiempo. O, por ejemplo, decirle a una hija que el hijo tiene mayor valor o que el hijo debería comer primero o que no debería de estar realizando tareas del hogar, por ejemplo, es una forma de violencia simbólica que tiene que ver muchas veces con el tema del machismo. Entonces, vemos que hay muchas manifestaciones de las violencias, pero son en realidad pocas las que están en nuestro Código Penal y que están reconocidas como delitos, ¿no? Y es cuando ya la violencia se transforma en una forma de agresión, en una forma de lesión hacia la otra persona, y entonces es cuando el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? Entonces, es una línea muy delgada. Por ejemplo, si
entre dos hermanos se empiezan a golpear, a lastimar, pero ya las lesiones ya pues causan consecuencias severas para alguna de las dos personas o para ambas, entonces ya tenemos, ¿no?, un delito que tiene que ver con el tema de las lesiones. También sucede en el ámbito familiar, ¿verdad? Cuando una madre, un padre, un tío, una tía o un abuelo, una abuela agreden a un niño, a una niña o a un adolescente, tenemos la violencia contra personas menores de edad. Entonces vemos cómo hay momentos en los que las violencias llegan a tal nivel o a tal o a tener tales repercusiones que vemos la necesidad de que el Estado intervenga. Y pues esto es a través de las leyes, ¿no? Entonces, pues las leyes son creadas a través del Congreso y es porque las personas que nos representan en el Congreso han llegado al acuerdo de que hay determinadas conductas que tienen que ser pues, tipificadas dentro de la ley. Esto quiere decir que tiene que estar una mención dentro de la ley de cuál es esa conducta que es opuesta a los valores de una sociedad y que por lo tanto se requiere la intervención del Estado si esto se llegara a dar. Entonces, ahí es la línea entre la violencia, ¿no? ¿Cuáles son esas conductas que como sociedad hemos reconocido como lesivas y que por lo tanto requerimos que el Estado intervenga en estos casos? Y así es como pues son formadas las leyes. Por ejemplo, el tema de la violencia sexual, ¿verdad? Que es cuando una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Entonces, en algún momento en la historia tuvimos que haber estado de acuerdo con que nuestros representantes en el Congreso dijeran, bueno, esto es una conducta que no podemos tolerar y que por lo tanto tiene que convertirse en un delito. Y entonces está dentro de nuestro Código Penal y hay consecuencias jurídicas para la persona que comete, en este caso, por ejemplo, la violencia sexual. Gracias, Dino. Otro ejemplo interesante que podrías plantear, ahora que te escuchaba, se me ocurría que es el tema famoso del bullying, del acoso escolar, porque es importante reconocer que como tal, no, y como dirían los abogados, está tipificado en el Código Penal como un delito, pero mencionaste muy bien el tema de violencia contra menores de edad, por ejemplo, el tipo de lesiones que puede provocar, eso sí se puede constituir, dependiendo si es entre pares de la misma edad, en un asunto de conflicto con la ley penal, adolescente conflicto con la ley penal, si es ejercida por un adulto, el profesor, por ejemplo, pues ya sería otro tipo de medida, ¿verdad, Dino? Así es bueno, el tema del bullying es algo delicado, ¿no? Porque generalmente es cometido entre niños o entre adolescentes. Y bueno, de acuerdo con la ley penal guatemalteca, ningún niño o ningún adolescente puede ser imputado de un delito. Quiere decir que no se les puede procesar frente a las Cortes de Justicia como si hubieran cometido un delito. Eso quiere decir que teóricamente y desde el punto de vista de la ley, un niño o un adolescente no puede ser un delincuente, ¿no? Pero sabemos en los casos del bullying que es precisamente manifestaciones de violencia que llegan a tal nivel que muchas veces resultan en lesiones físicas o en agresiones psicológicas severas para los niños y para las niñas. Y entonces ahí es cuando, como sociedad, de nuevo tenemos que requerir la intervención del Estado. El Ministerio de Educación cuenta con protocolos precisamente para abordar el tema del acoso. Entonces existe un instructivo de cómo es la forma correcta en la que un centro educativo debe responder ante una situación de acoso o de bullying en este caso. Y cómo responder cuando, por ejemplo, el bullying o el acoso es de un maestro hacia un chico o una chica, y entonces hay una forma de proceder, o cómo proceder cuando también sucede de la otra forma, ¿no? Cuando existe una forma de acoso o violencia o amenazas desde un chico o una chica hacia sus maestros, que también sucede y sabemos que es una realidad. Y también qué sucede cuando hay bullying o acoso entre adolescentes o entre niños. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y cómo el centro educativo se ve obligado a abordar estos temas? Tienen que llevar a cabo una reunión del claustro de maestros, realizar un acta, ¿verdad? Y saber cuáles son las medidas que se van a tomar, dependiendo de cuál haya sido también el grado de violencia que sufrió el adolescente o la niña o niño. Entonces, existen como procedimientos en el caso específico del bullying, pero no necesariamente constituyen un delito, ¿verdad? Pero sabemos que a veces el bullying lleva a tales niveles que ya pues, trascienden hacia una agresión física de un adolescente hacia otro, por ejemplo, y entonces ahí es cuando ya vemos el tema de las lesiones, que eso sí está dentro del Código Penal. Entonces, aunque, como mencionaba antes, teóricamente un niño, una niña o un adolescente no pueden ser procesados como delincuentes,
sí existe en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia la figura de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Porque sabemos, ¿no?, que a veces, pues, chicos o chicas han llevado a cabo actos, son de agresión o de lesiones ya bastante severas, entonces también tiene que haber una respuesta del Estado ante esto, ¿no? Buenísimo, Dino, gracias. Pasando ya a un tema más profundo en relación a la violencia, porque este era nada más el ejemplo del bullying a partir de lo que estabas describiendo, Dino. ¿Cómo explicamos a la población que nos escucha esta mañana en relación a que cuando, y ya lo mencionaste un poco ahora, cuando la víctima es una niña o un niño, que es lo más común, ¿verdad? En mi vecindad veo que o escucho que a unos niños vecinos les están agrediendo físicamente o psicológicamente. Hace unos días nos decía una señora, mire, yo ya estoy a punto de denunciar. Bueno, ¿y qué espera? Y siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué puedo hacer primero? Y segundo, ¿qué pasa con estos niños y niñas? Lo que se llama casos de protección. Distinto, y ya vamos a hablar tal vez en el segundo segmento del programa, después del corte comercial, del medio tiempo, ya hablaremos de qué pasa con el agresor, ¿verdad? Que es un adulto. Pero ¿qué pasa con los niños, niñas, adolescentes que son víctimas de violencia, Dino? Bueno, esto también tiene que ser visto como un fenómeno social, ¿no? Lamentablemente los niños, niños y adolescentes son vistos muchas veces como las personas más desprotegidas dentro de nuestra sociedad, y para el agresor o la agresora, esto quiere decir que los niños o niñas son, pues, susceptibles de violencias y que nada va a suceder si es que acaso hay un acto de violencia en contra de ellas y ellos. Y esto, por supuesto, es una idea completamente equivocada. Y lo que mencionabas es un punto clave, ¿no? El tema de la violencia. Lamentablemente en Guatemala no tenemos una cultura de violencia. Muchas veces nuestra primera percepción acerca de las instituciones del Estado es que no van a dar respuesta a nuestras denuncias, o que no va a haber una intervención, o que la intervención no va a ser la correcta. Y pues ahí también tiene mucho que ver, y hay alguna responsabilidad por parte de la ciudadanía, ¿no? Nosotros, si por ejemplo colocamos una denuncia ante la PGN, la policía, el Ministerio Público, la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, porque nosotros sabemos que un niño o niña adolescente está siendo víctima de alguna forma de violencia, y esperamos, ¿no?, que exista una respuesta por parte de estas instituciones. También a veces, y esto tampoco debería ser así, pero la denuncia no debería ser el único acto que nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? A veces pensamos que solo con poner la denuncia ya hicimos nuestra parte y esto terminó. Pues lamentablemente nosotros sabemos, y este es un hecho de verdad lamentable, pero sabemos que las instituciones no siempre reaccionan de forma inmediata ante nuestras denuncias. Entonces a veces se requiere que uno haga un poquito más, un esfuerzo extra, ¿no? Mire, ¿se acuerda que puse mi denuncia? ¿Qué pasó? Porque están estos niños y adolescentes en una situación de desprotección o en un contexto de violencia. Entonces uno de verdad como ciudadano tiene que requerir por la intervención del Estado en estos casos. Cuando hay casos de violencia o de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, la institución que tiene la obligación de intervenir es la Procuraduría General de la Nación, que es la PGN. Ellos tienen la obligación de realizar una investigación, saber cuál es el contexto en el que viven las niñas, niños y adolescentes, conocer cuál es la situación de violencia en la que se encuentran, o si de pronto no existe tal situación de violencia, y cómo se puede pues, ver a qué acuerdos se pueden llegar para que las personas ya no estén en esta situación de violencia. En muchos casos solo es de hablar con los padres o con las madres, ¿no? Mire, sus niñas o sus niños están en esta situación, agredirlos físicamente no es correcto, por favor deje de hacerlo, y en muchas situaciones se logra, ¿verdad? O incluso se logra llegar a acuerdos con los mismos comités de las comunidades para que exista como esta red de protección alrededor de la niñez y adolescencia, para que los mismos COCODES o los comunes pues estén al tanto de qué es lo que está sucediendo, y que si se llegara a dar otra situación de violencia, que estos mismos comités sean los encargados de denunciar. Entonces esta también es otra de las soluciones a las que se puede llegar. Ahora, lamentablemente hay casos en los que las familias no ofrecen un contexto de seguridad para las niñas, niños y adolescentes. Y estos pues muchas veces son casos en los que se da la violencia sexual, la trata de personas, donde las familias han consentido la violencia sexual o han aprobado la trata de personas u otras manifestaciones de violencias. Entonces, en estos casos es cuando la PGN ya presenta los casos ante un juez de la niñez y adolescencia, cuando están presentes en las comunidades,
y se determina, ¿no? Si las familias realmente no pueden ofrecer o no están en circunstancias de ofrecer estos entornos de seguridad garantes de los derechos de la niñez y adolescencia, entonces las chicas y los chicos son llevados a un albergue o a una residencia temporal en lo que se ubica algún familiar o alguna persona que pueda hacerse responsables de ellas y de ellos y que pueda ofrecer este entorno de seguridad y de garantía de sus derechos. Esta persona que ofrece este contexto, este entorno de seguridad, se le llama el recurso, ¿no? El recurso familiar idóneo, como lo menciona la ley, y no necesariamente tiene que ser familiar, puede ser un padrino, una madrina, ¿no? Alguna persona que tenga un vínculo afectivo con el niño o niña que pueda responsabilizarse de ellos y de ellas. Ahora, hay otros casos, ¿no? Que también son lamentables, donde realmente no hay ninguna persona que pueda hacerse cargo de ellas o de ellos y que tampoco puede ofrecerles estos entornos de seguridad. Y entonces es cuando los chicos y las chicas permanecen en albergues, muchas veces del Estado, durante un periodo prolongado hasta que cumplen los 18 años. Entonces, básicamente ese es el contexto de los casos de protección que mencionabas. Gracias, Dino. Esto es importante, amigas y amigos, porque muchas veces eso que decíamos, ¿no? La introducción a esta pregunta, porque muchas personas saben que hay niñas, niños, adolescentes que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, no saben cómo actuar, y siempre la amenaza es que se los van a llevar, que va a venir la PGN generalmente, que es a la que procede la responsabilidad para que actúe. Y en otros casos, lo que justamente decías, Dino, y es la otra parte de de la cuestión, es que a veces la PGN realmente no hace lo que tendría que hacer en la inmediatez que se requiere. Hemos escuchado muchas historias, ¿verdad, Dino?, donde en muchos casos terminan en la muerte de la niña, niño, adolescente, de la víctima, porque pues no se actuó de la manera que correspondía. En tu opinión, y para cerrar ese segmento y luego sí a ir a la pausa, ¿cómo funcionan? Si funcionan los casos de protección, se hace a la brevedad posible o hay alguna deficiencia en esta materia? Bueno, lamentablemente depende de muchos factores, ¿no? A veces eh, la PGN no tiene presencia en todos los municipios, es una de las debilidades de esta institución, a pesar de que tiene la responsabilidad de proteger a la niñez y adolescencia. Entonces, por ejemplo, si estamos en el lado de Quetzaltenango, Flores, Costacuca, por ejemplo, donde no hay presencia de la PGN y ponemos una denuncia, puede ser que la PGN se tarde mucho tiempo en llegar y en responder a esta denuncia. Al mismo tiempo, hay que decirlo, la misma Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, que es la que se encarga dentro de la PGN de la protección de niñas, niños y adolescentes, tiene muy pocos recursos financieros y humanos, ¿no? Hay muy pocas personas trabajando ahí para dar respuesta a la situación de la niñez y adolescencia a nivel nacional. Entonces, esto implica que las reacciones o las respuestas de la PGN ante las denuncias o ante las situaciones de violencia contra niñez y adolescencia no son respondidas de forma inmediata y muchas veces depende, ¿no? De la persona que recibe el expediente y dice, ok, esto sí es grave, voy a ir de una vez, o en otros casos, pues recibe el expediente y dice, bueno, tengo otros 10 casos graves antes que atender que este. Entonces, eso también limita la respuesta de la Procuraduría General de la Nación. Y otro tema que sucede es que, por ejemplo, se ha hablado muchas veces de que la policía debería poder reaccionar ante estos casos, ¿no? La policía pues sí tiene presencia en todos los municipios y es muy fácil muchas veces encontrar un policía o alguien que podría dar respuesta, pero al tratarse de niñas, niños y adolescentes, muchas veces la misma policía tiene miedo de actuar porque no saben si están actuando de forma correcta o de acuerdo con los protocolos de la PGN. Ahí pues la solución tendría que ser capacitar a los miembros de la Policía Nacional Civil para saber cómo deben de actuar al momento de enfrentarse a un caso de violencia contra la niñez y adolescencia. Pero muchas veces, en lugar de responsabilizarse y actuar de forma inmediata, dicen, no, yo no puedo atender a un niño o niña adolescente si no está la PGN presente. Y a veces sucede también, ¿no? Que la misma PGN dice, no, no, yo no atiendo este caso si no está presente la PDH. Entonces, nos vemos que van dependiendo una y otra vez de otras instituciones cuando en realidad lo que necesitamos es que se actúe de forma inmediata, no se tratan de niñas, niños y adolescentes en una situación de desprotección o de vulnerabilidad y necesitamos esa acción inmediata y muchas veces no se da. Esa es la realidad triste del caso. Y justo, Dino, porque el otro día una amiga doctora en Alta Verapaz me decía, mire Edgar, si yo sé del hecho de una niña que está sufriendo de violencia sexual,
o porque me lo contó, o porque yo soy médica y llegó a una consulta, yo misma, dijo, yo misma la llevo al Ministerio Público o al hospital para que la puedan atender. Y es bien delicado porque yo misma, ella pues tal vez porque es médica, pero yo misma, una vecina, en el afán de querer proteger a la niña o niño que está siendo víctima, inclusive la mete en su casa, digamos, para mientras llega la autoridad, es una cosa bien delicada, ¿verdad? Sí, no, es muy, muy delicada. El Ministerio Público inició con un programa bastante interesante donde tenía ya presencia dentro de los mismos centros de salud, precisamente para que los médicos y las doctoras también pudieran denunciar casos que conocieran, ¿no? Si de pronto, y esto es real, llegan chicas o chicos con lesiones y bueno, entonces preguntan a los papás, no tienen una respuesta clara, entonces algo extraño está sucediendo ahí. Y por eso la idea de tener oficinas del Ministerio Público dentro de los centros de salud, pues de nuevo tenemos poco financiamiento y pocos recursos humanos para esto, entonces no es en todos los centros de salud que se da esto. Y lo mismo sucede con los centros educativos. Ahí no hay presencia del Ministerio Público en ningún centro educativo, pero también hay protocolos para los maestros y para los directores de saber cómo reaccionar ante una situación de un niño o niña adolescente que presenta lesiones o que de pronto comenta, ¿no?, que ha sufrido alguna forma de abuso, alguna forma de violencia. Entonces existen protocolos para responder a esto. Pero justo lo que usted comentaba, ¿no? A veces nosotros queremos actuar, presentamos los casos ante la PGN, el Ministerio Público, la policía, pero la respuesta no es inmediata. Y entonces eso muchas veces pues también tiene una consecuencia negativa para la sociedad, para la población, porque sentimos que las necesidades de la misma población y de la niñez y adolescencia, que son las personas más vulnerables, no están siendo respondidas. Entonces, da esta sensación de que no hay respuesta a estas problemáticas. Buenísimo, Dino, muchas gracias, muy amable. Amigas y amigos, estamos transmitiendo en vivo esta mañana con el licenciado Dino Villalta, conversando sobre los diferentes tipos de procedimientos que puede ocurrir. En este caso, en este primer segmento, hemos conversado con él sobre, bueno, la diferencia o la relación que hay entre delito y violencias, pero también hemos conversado con él sobre uno de los procedimientos, es el de protección cuando la víctima es una niña, un niño o un adolescente. Vamos a ir a la pausa del medio tiempo, pidiéndoles que no pierdan la sintonía de este programa, porque en la segunda parte vamos a hablar ya de qué se hace con el agresor, cuando ya es un caso de tipo penal, y por eso es importante separar cuando es un caso de protección a la víctima, niña, niño o adolescente. Luego hablaremos también del caso de mujeres, pero también ahora vamos a hablar después del caso del procedimiento penal que se debe seguir por el tema de la cultura de denuncia que hablaba también el abogado Dino. Vamos a la pausa, compañeras, compañeros, amigas y amigos, y volvemos después. Amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia. Esta mañana dialogando con el abogado, el licenciado Dino Villalta, alrededor de los efectos jurídicos relacionados con la violencia y la prevención de la violencia alrededor de este tema. Así es que, licenciado Villalta, ahora la pregunta sería en relación a los casos penales. Ya vimos el caso de protección cuando la víctima es una niña, niño o adolescente. Se podría profundizar mucho más sobre las especificaciones, yo lo sé, y su experiencia sin duda nos daría para eso. Pero ahora pasando ya al tema del proceso penal, ¿cuándo procede? ¿Contra quién procede? ¿Y cómo es que funciona esto, licenciado? Bueno, más o menos lo que hablamos al inicio, ¿no? De que no todas las violencias son delitos, pero hay casos en los que las consecuencias son tales que se han creado leyes que contienen los delitos, que explican cuál es esa conducta que es definida o tipificada, como dicen los abogados, precisamente como decías antes, como delitos. Entonces, cuando las personas son mayores de edad, como si pueden ser imputadas, ¿no? Entonces, se define cuál es esa acción u omisión típica, porque está contenida en una ley antijurídica, porque es contraria a la norma, que es culpable, porque la persona es responsable de los actos que llevó a cabo, y es punible, que quiere decir que conlleva una consecuencia de derecho. Puede ser una multa, o puede ser años de cárcel, o pueden ser pues otras consecuencias. Y eso ya es definido por un juez, ¿no? Muchas veces he visto casos de violencias donde los mismos jueces dicen, bueno,
Usted no va a pagar la multa al organismo judicial o al Estado, sino lo que va a hacer es que esta multa se la va a dar directamente a una organización que atienda a la niñez y adolescencia, por ejemplo. O va a donar cierta cantidad de dinero al banco de leche materna o a otras instituciones que puedan ayudar a la niñez y adolescencia. Entonces, así es como son definidas esas penas o esas condenas para las personas que han agredido no a una niña, niño o adolescente. Por supuesto que para llegar a esta condena dictada por un juez, primero tiene que haber habido una investigación por parte del Ministerio Público. La PGN, si bien es la institución responsable del cuidado y protección de la niñez y adolescencia, no es la que investiga los casos de delitos en contra de niñas y adolescencia, sino eso le corresponde al Ministerio Público. Entonces, para eso los fiscales realizan investigaciones, se apoyan muchas veces en la Policía Nacional Civil o tienen la propia Dirección de Investigación Criminal dentro del Ministerio Público, y así es como ellos llevan a cabo esta averiguación de cuáles son los hechos, qué es lo que realmente sucedió, para luego presentarlo ante un juez, ¿verdad? Donde se llevan a cabo audiencias, se escucha también a la persona acusada y se llega a la conclusión de si es o no responsable de los delitos de los que se les acusa. Y cabe mencionar, por supuesto, que en la misma ley, siempre cuando un delito es cometido en contra de una niña, niño o adolescente, esto es una situación agravante. Esto quiere decir que existe el delito, que si se comete en contra de un adulto, una persona adulta, va a tener cierta condena, pero si se comete en contra de una niña, niño o adolescente, se reconoce que es aún peor, ¿no? Que la gravedad del delito es peor y que por lo tanto la condena debe ser mayor. Y la multa también debe ser mayor en esos casos. Y no, hablando de casos penales, siempre en Guatemala ha habido una polémica alrededor de la ley de femicidio y violencias. Hay muchas víctimas, grupos vulnerables, al final de cuentas son muchos, ¿verdad? Pero la ley sí considera ayudemos a la población hoy a entender por qué fue necesario en Guatemala, pero en otros países también, que haya una ley específica que persigue los casos de violencia contra las mujeres. Ese es un punto súper importante, porque si bien todas las personas estamos en riesgo de ser víctimas de alguna forma de delito, ya sea desde alguna lesión o que alguien nos atropelle con su vehículo y salga huyendo, que es un delito también, o que nos asalten, por ejemplo, que también es un delito, todas las personas estamos en riesgo de ser víctimas de esto. Ahora bien, cuando nosotros vamos a ver las estadísticas de contra quienes se cometen los delitos, vemos que hay grupos especialmente más vulnerables que otros. Por ejemplo, las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por eso los delitos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes son agravantes, como decía antes, porque se reconoce que el daño causado es mayor o que es un delito más grave cuando se comete contra una niña, un niño o un adolescente. Y lo mismo sucede también con los delitos cometidos contra las mujeres. Cuando nosotros vemos las estadísticas o los datos que posee el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, nos damos cuenta de que siempre, la mayoría de las víctimas son mujeres y de forma desproporcionada, ¿verdad? Porque uno esperaría, la mitad de la población es hombre, la otra mitad de la población es mujer, uno creería que si se cometen delitos de asaltos, por ejemplo, o robos, van a ser la mitad en contra de hombres y la mitad en contra de mujeres. Pero si vemos la estadística de nuevo, nos damos cuenta que el 70%, entre el 70 y el 80% de las víctimas son mujeres. Entonces, esto lleva a la pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Hay un fenómeno social alrededor de esto, donde a la mujer se le ve como más vulnerable o más fácil de agredir. Entonces, ¿cómo combatimos esta idea de los agresores de evitar, ¿no? De que las mujeres sean la mayor cantidad de víctimas de los delitos? Y por esto mismo se crea la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que se reconoce que las mujeres son un grupo poblacional especialmente vulnerable que de forma desproporcionada ha sufrido y continúa sufriendo más delitos que los hombres, y que por lo tanto el Estado se ve en la necesidad de actuar y encontrar alguna forma de protegerlas. Estas medidas generalmente a nivel mundial son reconocidas como temporales, ¿verdad? Donde hay un grupo de políticas públicas, leyes que se crean específicamente para eso, para que
el nivel de vulnerabilidad de determinado grupo social disminuya. Entonces, por eso son creadas estas leyes. Generalmente, como digo, son medidas temporales mientras existe un contexto a nivel nacional que eduque a las personas de cómo no agredir a las mujeres, que la violencia contra la mujer no es algo normal, no es algo natural que tiene que ser eliminado de todas formas. Lamentablemente, en el caso de Guatemala, pues solo tenemos la ley. Entonces, también las leyes no resuelven absolutamente nada, ¿no? Mañana el Congreso podría decir, se prohíbe la pobreza, y eso no quiere decir que nos quedamos sin personas en situación de pobreza en el país. Y algo así es lo que sucede acá, ¿no? La ley dice que si se cometen ciertos delitos en contra de mujeres, si se cometen ciertas formas de violencia en contra de mujeres, la condena es mayor. Pero eso no quiere decir tampoco que la reacción de la población ante esta ley vaya a hacer que las mujeres vayan a ser estén menos vulnerables o vaya a reducir el número de delitos o violencias cometidas en contra de las mujeres. Esto debería de ir de la mano de un contexto de educación, de espacios de diálogo como este que estamos teniendo aquí, que las personas se informen, conozcan cuál es el motivo de una ley, porque muchas veces la reacción solo es, no, entonces si es, ¿por qué hay una ley para proteger a las mujeres y no existe una ley para proteger a los hombres? Y la respuesta es esta, ¿no? El número de víctimas mujeres es desproporcionadamente mayor al número de hombres víctimas de todos los delitos. Entonces, y la forma de combatir esto parte del Estado solo fue crear una ley, cuando en realidad, como te digo, deberíamos de tener estos espacios de diálogo, de concientización, hablar en las escuelas de cómo no es correcto agredir absolutamente a nadie, pero tampoco a una niña o a una mujer adolescente, cómo desprendemos de las mentes de las y los guatemaltecos que no podemos agredir a una mujer y que eso no es correcto y que eso no está bien. Porque, como te digo, detrás de esos números que nos representan que las mayorías de las víctimas son mujeres, existe una idea de que es correcto o es natural o es normal agredir a las mujeres. Entonces, ¿cómo quitamos de la mente de los ciudadanos esa idea? Esa es la parte complicada. Gracias, Dino, interesante. Dino, ahora te ha estado comentando, hay una propuesta en el Congreso de modificar la edad en el consentimiento para casos de violencia sexual. Y la semana pasada con la médica Gineco Obstetra ya hablábamos un poco del tema, ya nos dio su punto de vista desde el punto de vista médico y además también de mujer. El tema de la edad, Dino, en Guatemala es interesante porque la Ley de Protección Integral establece que es niñez hasta los 12 años, ¿verdad? Luego hace una muy buena, me parece a mí una muy buena definición de qué es ser niño o niña y qué es ser adolescente. Recuerdo que en códigos anteriores en el tema del trabajo, a determinada edad ya se permitía que un adolescente pudiera tener un contrato de trabajo en un país donde, bueno, todas las niñas y todos los niños trabajan desde muy temprana edad con o sin contrato. Como bien decís, no todo es un tema de leyes, sino también de procesos educativos. Pero en este caso, bueno, ya viste que hace poco también ya el matrimonio se prohibió, digamos, entre menores de edad, a la vez llegado la edad a 18 años, cuando antes estaba 16 y 14, ¿verdad? 16 años el hombre y 14 la mujer, una cosa absurda que para la época, el siglo pasado probablemente sí, pero ahora haberlo llevado a 18 años a ambos y que cualquier convivencia o matrimonio, unión de hecho, etcétera, que sea entre menores es ilegal, aunque sigue pasando, y aunque inclusive hay autoridades que las siguen autorizando, pero bueno, como bien decís, una cosa es la ley, la otra es que se pueda aplicar y cómo hacemos que se aplique. Pero en este tema concreto, Dino, me interesaría mucho escuchar tu opinión sobre subir a 16 años el consentimiento en materia de violencia sexual cuando la víctima tiene menos de 15 años, ahora es a menos de 13, pero ahora lo quieren subir a 15. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo se puede entender? Bueno, es una decisión bastante interesante y de nuevo tiene que ver con los fenómenos sociales que suceden, ¿no? Vemos el Observatorio Nacional acerca de los derechos sexuales y reproductivos, nos dice en internet, lo tienen publicado, es un excelente observatorio, donde nos dan datos de cuántas niñas y adolescentes mujeres son reportadas embarazadas
durante un año. Los números son espeluznantes, ¿no? Son números altísimos. No lo tengo ahora en la punta de la lengua, pero me encantaría compartirlo porque sí es un tema delicado y complejo al mismo tiempo. Entonces, de nuevo, cuando decimos que creamos una ley o que modificamos una ley, es una forma en la que queremos responder a la situación que se está dando, ¿no? Si tenemos 1,300 niñas y adolescentes mujeres el año pasado, entonces es un número altísimo, ¿no? Son 170 niñas y adolescentes en un día. Es exagerado, es demasiado. Entonces, y estamos de acuerdo en que es un número elevadísimo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a combatir este fenómeno? Y la respuesta de las autoridades muchas veces es tan simple como, bueno, creemos un delito para esto, ¿no? Y vamos a elevar la edad de consentimiento para que existan más personas condenadas por violencia sexual en contra de la niñez y adolescencia, que no es malo. Ahora, la pregunta es si elevar la edad del consentimiento realmente está resolviendo el problema, o si en realidad mejor deberíamos de estar hablando con las niñas y adolescentes acerca de cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, de hablar con los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes y las personas adultas también acerca del consentimiento, entender que nos digan no significa no, que si una mujer nos dice no quiero tener relaciones sexuales, es no quiero tenerlas y no tenemos por qué o cómo forzarlas. Creo que es un tema que va mucho más allá de la ley. Elevar la edad del consentimiento solo nos va a traer como consecuencia más personas acusadas y condenadas, y no es que sea malo, al contrario, sí tiene que ser reconocido el delito. Y bueno, yo aquí, desde el punto de vista jurídico, no deberíamos de tener como una apreciación moralista acerca del caso, sino que tendría que ser una aproximación más científica acerca de ello, ¿no? Habría que hablar con psicólogas y psicólogos, con doctoras, como bien hiciste, para conocer cuál es esta perspectiva y apoyarnos, ¿no? Porque realmente es correcto decir que a mis 15 años y 364 días no estoy en condiciones de acceder a una relación sexual, y por qué a los 15 años y 365 días, o sea, a los 16 años, ya podría tener yo esta capacidad de discernir y de consentir este acto. Es algo que, como te digo, tendríamos que apoyarnos en otras ciencias para que nos diera esa respuesta. Pero desde el punto de vista jurídico, como te digo, es una respuesta ante la situación que se está dando, pero que no necesariamente soluciona el problema. También hay muchos casos y muchas circunstancias en las que las niñas y adolescentes mujeres que han sido violadas o han sufrido violencia sexual o abusos sexuales ha sido por personas, hombres mayores. No me refiero a mayores de edad, o sea, hombres mayores de 30 años, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos entonces de crear un agravante donde se diga, bueno, si el victimario tenía más de 10 años de diferencia de la víctima, debería ser un agravante, por ejemplo? O qué va a suceder cuando se trata de dos adolescentes, ¿no? Un novio y una novia de 17 años y la novia tiene 15. No estoy diciendo que sea correcto que estén teniendo relaciones sexuales, pero tampoco es la solución entonces llevar a la cárcel a un chico de 17 años cuando es a través de una relación consensuada. Entonces hay muchísimos temas de los que tenemos que hablar antes de decir solo elevemos la edad del consentimiento, y son discusiones que no se ha tenido, porque muchas veces hay mucho miedo alrededor de hablar de los temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Todavía como sociedad lo vemos como un tabú. No queremos hablar de ello, nos ponemos incómodos, decimos no, ese no es mi problema, mejor solo elevemos entonces la edad de consentimiento, cuando hay muchísimo de qué hablar al respecto antes de solo modificar la ley. Justo, y justo yo comentaba también la semana pasada, Dino, después de lo que te escucho decir también ahora, ya lo dudo también, porque yo decía, bueno, en todo caso, si el Estado quiere cumplir con su función, que es la de la protección a niñez y adolescencia, pues yo supongo que no sé por qué 14 años y no 18, si es adolescente, digamos, y si es el Estado el que debe asegurar y garantizar esto. Y como bien decís, y ahora pasaríamos a ese punto ya para ir cerrando
la entrevista, Dino, y agradeciendo tu participación. Eh, una cosa es, si lo has dicho perfectamente, te entiendo tu formación no solo jurídica, sino también humanista, porque hablaste muchas veces de no solo es la ley, no solo es la ley. Muchas y muchos abogados o funcionarios públicos, pues para ellos sí, solo es la ley y nada más que la ley. Por eso se les dice que a veces son un poco cuadrados, con todo respeto, diríamos por ahí, en buen chapín. Pero Dino, has insistido mucho en temas de la violencia que hablábamos en el primer segmento, de casos de protección. Ahora mismo lo volvés a decir en el caso de violencia sexual, pero para cualquier tipo de bullying, etcétera. Eh, cómo podemos hacer una efectiva prevención de violencia desde tu experiencia, sobre todo desde tu experiencia como abogado? Porque hemos hablado con las psicólogas, nos proponen algunas fórmulas, la médica insistió varias veces en algunas también, pero ahora después de escucharte y ahora también teniéndote como abogado y con la experiencia que tenés, ¿cómo podemos construir, desde dónde debería ser el Estado, qué institución del Estado, el Ministerio de Educación? ¿Cómo hacemos prevención de violencia en general, pero en particular casos como violencia sexual y otras violencias que afectan especialmente a la población de la niñez y la adolescencia? Sí, interesante, ¿no? Porque sí, mi perspectiva no es legalista, definitivamente. Yo sí me opongo a la idea de que las leyes lo solucionan todo, porque a veces solo terminan haciendo más complejas las situaciones en lugar de ir a los problemas a su base, ¿no? Y creo que ese es un tema que también nos podríamos llevar cualquier cantidad de diálogos y de espacios como este platicando acerca de ello, donde como sociedad o muchas veces nuestros legisladores o las personas que toman decisiones no abordan la base de los problemas, que es precisamente, entiendo yo, el motivo de tu pregunta. Y la respuesta suena muy simple, pero al mismo tiempo es compleja, ¿no? Es educación, es poder platicar de los temas de violencia, desnaturalizar la violencia. eh, por ejemplo, decirle a dos niños o niñas que agredirse físicamente no es la forma correcta de resolver los problemas. Desde ahí ya estamos haciendo prevención de todas las formas de violencia. Promover los diálogos, promover que se hable de los temas, ¿no? De las distintas formas de violencia que existen, hablar de la violencia sexual porque es real. Y creo que son los espacios educativos los que tienen que abrirse para poder platicar del tema. De nuevo, yo felicito este espacio, me encanta la idea de poder hablar abiertamente de los temas que afectan a las comunidades y a la sociedad, porque es esta una de las formas en las que prevenimos las violencias o prevenimos los delitos al mismo tiempo. Entonces debería de existir, si queremos aportar el elemento legal a este tema, debería de entonces de existir una política pública o una ley que hable de la prevención de las violencias, donde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Salud tendrían que estar involucrados en campañas y en ejercicios activos de concientizar y de ejercer el diálogo entre las personas para platicar de esos temas. Porque es bien simple comunicarle a otra persona cuáles son los derechos de los prójimos, ¿no? Cuáles son los derechos y las obligaciones del prójimo y de nuestro vecino, de la persona con quien estamos platicando. Y el principio de no violencia es fundamental y elemental. Entonces, ¿cómo lo ponemos en práctica? Bueno, si nosotros creamos ese ambiente de diálogo, de no violencia, donde no necesitamos irnos a los golpes para resolver los problemas, no necesitamos ejercer violencia psicológica, simbólica o económica para resolver absolutamente ningún problema, sino que podemos platicarlo. Y en los casos de violencia sexual, y de nuevo tengo que insistir en que muchas veces para la sociedad guatemalteca es un tabú o nos resulta un poquito incómodo hablar de temas sexuales, pero tenemos que hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos que hablar de lo que decía antes, ¿no? Que no es no, no significa no, y suena algo bien sencillo, pero que muchas veces, y obviamente las personas no comprenden, y es por eso que tenemos delitos de violencia sexual o delitos de trata de personas o embarazos forzados en niñez y adolescencia o embarazos entre adolescentes, ¿no? Porque muchas veces no hablamos del tema del consentimiento, no hablamos de cuando inicia la edad reproductiva del ser humano, no hablamos de nuestro cuerpo, de cómo cambia durante la adolescencia y esto qué significa para los niños y para las niñas. Entonces, si no hablamos de estos temas
no hay forma en que podamos prevenir la violencia. Tenemos que ser capaces como adultos de poder sentarnos y dialogar acerca de ellos y al mismo tiempo apoyarnos en otras ciencias y en otras profesiones como la educación, la psicología, la psiquiatría para poder abordarlos y conocer cómo podemos trasladar esta información a las niñas, niños y adolescentes sin generar morbo, sin generar pues incomodidades, sino realmente platicarlo y que sepan que tienen derechos alrededor de esto y que hay obligaciones de las personas que les rodean. Y de nuevo, el tema de no agredir, de no ser violentos es fundamental, es algo esencial en la sociedad para convivir en paz. Entonces tenemos que hablar de eso, tenemos que poder sentarnos a platicar de eso para generar un cambio real. Buenísimo, Dino. Bueno, muchísimas gracias, Dino, nuevamente por en este espacio. Sabemos que no será la primera ni la última vez. Hay muchos más temas. Podemos profundizar en temas específicos de violencia sexual y trata de personas, el tema de la maternidad impuesta. En fin, habría una gran posibilidad para poder seguir profundizando contigo, hablando de temas legales y cómo la ley va o no va a la par de la sociedad y cómo esta sociedad a través de las leyes o este Estado a través de las leyes protege o vulnera también derechos en contra de la población. Y no, muchísimas gracias, amigas y amigos, muchas gracias por haber sintonizado esta mañana su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Les invitamos a que no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colomba y que pues el próximo jueves estemos de nuevo ya en el mes de julio en nuestro siguiente programa. Muchas gracias, Dino, por la oportunidad y en una próxima nos volvemos a encontrar. Amigas y amigos, hasta la próxima. Buen día.